contentos de poder volver a tener estos tiempos, de poder disfrutar de estos 3 días que obviamente sabemos que son días intensos, pero necesarios también, ¿sí? Porque la tarea que se nos ha encomendado es una tarea también de gran responsabilidad y qué maravilloso es que podamos tener la expectativa, las ganas, la intencionalidad de poder ser capacitados y preparados cada vez para poder ser más efectivos en lo que se nos encomendó. Amén. Así que de verdad gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, también a los que se han inscrito virtualmente y que van a estar siguiéndolo también a la distancia. Agradecemos también que puedan estar conectados. Y bueno, me toca la primera parte, así que vamos a romper el hielo, vamos a arrancar con todo. Y si están preparados, ustedes quizá han visto en la publicidad y obviamente han estado viendo quizá el 22 de febrero cuando se trajo la palabra rectora, que se está hablando acerca de cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? ¿Alguien está informado de eso? Sí, ¿no? Espero que sí. Que más o menos tengamos una idea de eso, porque es lo que vamos a ir desarrollando en todos estos días, en todo este fin de semana. Vamos a ir desarrollando ciertas cosas y hay algo importante cuando nosotros nos acercamos a las cartas y es el lenguaje apostólico, qué tipo de expresiones ellos solían usar. Y ya no solo el lenguaje apostólico, sino también nuestro Señor Jesús, y no me voy a detener mucho aquí, pero fíjense que en muchas partes se habla acerca de edificación, se habla acerca de una construcción. Y sí le pido que podamos entender esa metodología de trabajo, es decir, aquí se está construyendo algo. Eso significa que a lo largo de todo el fin de semana vamos a ir construyendo, se va a ir edificando. Creo que todos los que hemos visto, aunque hoy en día las cosas van muy rápido, pero creo que todos los que hemos visto precisamente construcciones nos damos cuenta de que se va llevando todo un proceso y se va respetando todo un orden, ¿verdad? Y quiero que también entendamos que obviamente, y si estoy equivocado, pues luego el apóstol lo corrige, pero obviamente en este fin de semana tampoco se va a poder tratar todo. Por eso ustedes han visto que se ha soltado una palabra bienal se dice, ¿verdad? Bienal, gracias, que es 2 años, o sea, son los 2 próximos años que se va a ir desarrollando todo esto. Pero sí que es cierto que este fin de semana vamos a ir tocando ciertos puntos, viendo ciertas cosas, repitiendo otras cosas que son necesarias repetir. Recordemos las palabras de Pablo en Filipenses 3 diciendo, oigan, a mí no me molesto repetir cosas que ustedes ya saben, porque sobre todo sé que para ustedes les trae seguridad. Y quiero enfatizar esa palabra seguridad. Y obviamente no es nuestro enfoque, pero sí quiero poner algo sobre la mesa. Cuando nosotros vemos las cartas, usted va a ver que en todas las cartas siempre hay advertencias respecto a enseñanzas erróneas que pueden ir corriendo por ahí. Y eso me llevó a mí a preguntarme que si en aquella época, estamos hablando de entre los años 60 y 90, cuando se escribieron todas las cartas prácticamente, las más tardías las de Juan, pero si nosotros vemos que ahí se les da una advertencia respecto a, oigan, cuídense de aquellos que están escuchando, cuídense de aquellos que vienen para llevarles a otro lugar que no es Cristo, etcétera, etcétera. Yo me preguntaba, ¿cuánto más nosotros? Porque nosotros tenemos acceso a las redes sociales, tenemos acceso a muchas plataformas y tenemos acceso a millones de predicadores. Creo que no estoy exagerando, millones de predicadores en los idiomas que queramos. Usted puede escuchar un predicador del idioma que quiera. Y entonces, si ya en aquella época Pablo decía, oigan, yo les repito estas cosas porque sé que a ustedes les trae seguridad, qué maravilloso es poder entender que nosotros también necesitamos eso. Nosotros necesitamos escuchar y escuchar lo correcto de manera que podamos estar seguros en lo que creemos.
porque no estamos exentos de poder escuchar por ahí esos vientos extraños, esas doctrinas raras, y qué maravilloso es que podamos permitir que algo se esté construyendo de manera correcta para que nos permita estar firmes, para que nos permita estar seguros. Pedro también lo decía. Pedro decía, yo les voy a repetir algunas cosas a ustedes, y fíjese qué interesante. Pedro no les dice, yo les voy a repetir o les voy a repetir cosas que ignoran. No, les dice, yo les voy a repetir cosas que yo sé que ustedes saben. O sea, yo sé que las saben, pero eso no me impide que yo se las repita, y yo sé que ustedes están afianzados en la verdad presente. Pero sé que me queda poco, y el tiempo que me queda, Dios me ha dicho que yo tengo que repetir estas cosas y que tengo que despertarles con amonestación. Entonces, es necesario que nosotros vengamos también con esa actitud de entender dos cosas. La primera, que hay cosas que se van a repetir, pero que es necesario que se repitan. Es necesario que nos las recuerden. Porque me gusta ese verbo también, despertar. Es decir, hay cosas que a veces hemos aprendido, pero que por el motivo que sea, se han adormecido en nosotros. Y qué maravilloso es que de repente estemos en encuentros como estos, en los que vamos a estar 3 días expuestos a Cristo, y que el Espíritu Santo pueda venir precisamente para despertar esas cosas que ya sabíamos, pero que por lo que sea se nos han ido olvidando un poquito en el camino. Pero también entendiendo que hay cosas que a nosotros nos van a sonar nuevas. Pero déjeme decirle algo, que algo nos suene nuevo a nosotros no significa que sea nuevo. Porque también en estos 3 días no va a venir nadie a decirle, voy a traer yo una nueva revelación que no ha traído nadie. No estaba dentro de mis planes bailar. Y no le conviene a usted que baile. Porque si yo bailo, usted no va a dormir esta noche. Usted va a tener una imagen ahí diciendo, no puedo quitarme a Kenneth de la cabeza bailando. Entonces, no me tienten, no me tienten. Yo tengo un amigo argentino precisamente que decía, no me tentés, diablito, que soy nuevito, ¿no? Entonces, aquí no va a venir nadie a decirles, oigan, voy a traerles la revelación que no ha tenido nadie. No, porque ya eso es un problema. Pero sí hay cosas que a nosotros nos pueden sonar nuevas, porque no las habíamos visto antes, pero repito, no significa que sean nuevas. Son nuevas para nosotros, por causa quizá del bagaje que traemos, por causa quizá de cómo hemos sido enseñados, pero qué importante es que podamos venir con una intencionalidad de que algo se pueda construir correctamente en nosotros y de que Cristo pueda seguir siendo formado de manera correcta en nosotros. Me gustaría que me acompañen a Mateo capítulo 6. Versículos muy conocidos, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Está nuestro Señor Jesús, y ustedes saben esta oración conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? Y dice así, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, aquí Jesús ya nos está dejando algo bien claro y ya está mostrándonos que el deseo de Dios es que la voluntad de Dios se pueda hacer en la tierra así como se está haciendo en el cielo. Y Jesús muestra esta oración, que es un tipo de oración que nosotros sabemos que hay cosas que ya no tenemos que orar, porque por ejemplo sabemos que el reino ya ha sido establecido. No tenemos que orar, venga tu reino, porque Él ya lo estableció. La labor de la iglesia es colaborar con la extensión de ese reino, el avance del reino, pero sabemos que gracias a Dios ya está establecido. Pero Él ora, y no solamente ora, sino que Él es una parte activa de esa oración. Estamos aprendiendo, y es lo que vamos a ir desarrollando, que cuando hablamos de cielo no estamos hablando de un lugar geográfico o físico, ni hablamos de lo que vemos ahí arriba, sino que hablamos de una dimensión en la que Dios gobierna. Y así es como quiero comenzar en esta
primera hora, y es entender la importancia del gobierno de Dios. El cielo es el ámbito en el que Dios gobierna. Y Jesús ora aquí y dice que se haga tu voluntad, así como se está haciendo en el cielo, que se puede hacer aquí en la tierra. Entonces, como le decía, vemos que el deseo y el anhelo de Dios es que obviamente no solamente el cielo sea gobernado por Él, sino que precisamente ese gobierno se extienda a la tierra. Y qué maravilloso es entender que nosotros como iglesia estamos bajo ese gobierno. Que la iglesia es el diseño que Dios creó precisamente para que esta oración se pueda cumplir y se pueda llevar a cabo. Ahora Jesús cuando ora, repito, Él no ora simplemente de una forma teórica, sino que Él en su propia vida y en su propio caminar está colaborando precisamente para que esa oración se cumpla. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, quizá a usted le suenen frases como esta que Jesús fue diciendo a lo largo de su vida. La más reciente en su caminar sería, ¿qué pasa con ustedes? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús ahí? Yo sé a lo que he venido a esta tierra. Yo he venido a esta tierra para hacer la voluntad de mi Padre. Luego, a lo largo de su ministerio terrenal, también lo va desarrollando y llega a utilizar una expresión como mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Hasta llegar al punto de estar en la cruz y gritar la expresión consumado es. Esa expresión de la cual usted y yo nos beneficiamos y la cual usted y yo abrazamos, déjeme decirle algo, no fue una expresión que directamente Jesús nos dijo a nosotros. Ni siquiera fue una expresión que directamente Jesús le dijo a los que estaban ahí al pie de la cruz, a María, a Juan. Fue una expresión que Jesús gritó para que el Padre la oyera. Porque lo que Jesús está diciendo con el consumado es que le está diciendo al Padre, aquello que me dijiste que hiciera, yo lo he hecho perfectamente. O sea, aquello para lo que fui enviado, Filipenses 2 lo dice, Filipenses 2 dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también Hebreos dice que me has dado cuerpo para hacer tu voluntad. Y Jesús lo que está gritando es eso. ¿Por qué? Porque Jesús no podía autorresucitarse. Ahí había un acuerdo. Por eso a veces lamentablemente pensamos que cuando leemos el consumado es, estamos leyendo que en ese consumado está todo lo que la obra de la cruz requería completado, pero no estaba todo completado, porque Romanos dice que en su resurrección está nuestra justificación. Y Pablo dice que si Él nos resucita, vana es nuestra fe. Lo que Jesús está estableciendo ahí es, yo he hecho todo como se me había dicho que tenía que hacerlo. Mi parte la he cumplido. Ahora obviamente quedaba la parte del Padre. Ahora Jesús sabemos, como hemos dicho, que ahí en Hebreos se nos dice que Él fue el Hijo encarnado. Caminó en esta tierra como el Hijo encarnado. Pero ahora la iglesia es la que está experimentando al Cristo impartido, el Hijo impartido en nosotros. Es decir, la iglesia es la que ha sido diseñada ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Esa es la realidad. Por eso que cuando nosotros analizamos esta oración, hágase tu voluntad, no debería ser simplemente como que nosotros oramos y ya hemos cumplido, sino que debemos entender, un momento, es que para que esa voluntad se cumpla, Dios nos ha escogido a nosotros. Nosotros somos los agentes que Dios envía a esta tierra precisamente para que su voluntad pueda seguir cumpliéndose día tras día. Por eso que es importante que entendamos que esta es la función de la iglesia. Que nosotros hemos sido creados para poder llevar a cabo su voluntad. Y no solamente eso, porque esto no es solamente algo que Dios demanda y que Dios dice, oye Kenneth, yo te demando que hagas mi voluntad. No, es que Él nos ha capacitado para eso. De hecho, el nuevo nacimiento precisamente nos capacita para que podamos hacer su voluntad, para que podamos seguir avanzando y podamos llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Entendiendo esto y entendiendo la importancia de ver el cielo como esa dimensión en la que Dios gobierna, vamos a hablar
de algunas palabras y vamos a hablar del libro de Apocalipsis, pero no mucho, eso ya lo dejo para más adelante, pero sí que es necesario que veamos algunas cosas porque obviamente yo creo que el ámbito evangélico le ha dado mucho material a las películas catastróficas y a las películas de desastres y todo eso. Novelas que se han escrito hablando del fin del mundo y que debemos reconocer, quizá muchos de nosotros, yo no sé usted, pero yo sí le cuento mi historia personal, que yo decidí a leerme la Biblia entera hasta Judas. Cuando llegaba a Judas, yo ponía la Biblia en el congelador. Es que había una serie de un muchacho que leía un libro y cuando no le gustaba lo que estaba leyendo lo ponía en el congelador. Entonces yo llegaba a Apocalipsis y ¿qué hacía? Génesis capítulo 1. Porque es muy triste ver que realmente nos han hablado de ciertas cosas para infundir más miedo que la verdad. De hecho, incluso nosotros en nuestra Biblia en castellano sí tenemos el libro de Apocalipsis como tal, pero si usted tiene una versión en inglés, va a ver que el nombre que le ponen es Revelación. Porque Apocalipsis no significa el fin de todo y toda una destrucción, significa revelación. Y realmente como iglesia lo que necesitamos es seguir creciendo en esa revelación de Cristo, en esa revelación del Hijo. Que podamos seguir experimentando, por así decirlo, obviamente, un apocalipsis en nosotros. Que nuestros ojos puedan seguir siendo abiertos cada vez más y más y más. Ahora veníamos cantando que Él es exaltado, que el Cordero ya venció. Hablaba con una persona semanas atrás y decía, yo tengo mucho miedo porque creo que la inteligencia artificial es una herramienta del diablo y que el diablo la está utilizando para que... Y hablaba obviamente de cómo todo va a acabar muy mal. Y cuando conversaba con esta persona yo le decía, yo no puedo aceptar eso por dos razones básicas. La primera de ellas, porque si todo acaba mal, primero la iglesia no cumplió su función. No hicimos lo que nos correspondía hacer, que es la extensión del reino en la tierra. Y segundo, entonces, todo lo que leemos en la Biblia es mentira, porque a mí la Biblia me muestra que hay alguien que ya ganó. Y no son las tinieblas. El que ya ganó fue nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el final que nos espera no es un final de destrucción ni un final terrible, es un final en el que seguimos disfrutando de lo que entendemos como la victoria eterna de la cruz. Hemos aprendido acerca de esto, hemos aprendido de esa victoria eterna, cósmica, de cómo eso ha afectado la historia de la humanidad y de cómo va a seguir afectándola. Y de cómo nosotros podemos ver a nuestro alrededor que aunque a veces la iglesia trata de ser una iglesia reactiva, Dios no lo es. Dios no está reaccionando a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y a veces pensamos que sí. Oh, no, mira, Dios ahora ha enviado juicio porque aquí han hablado mal de Él. Dios ahora, mira ahora lo que está pasando, pues Dios va a hacer algo. No. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en base a su propósito eterno. Y todo lo que Dios estableció que tenía que suceder, nada ni nadie lo va a poder frenar ni detener. Como no lo han podido frenar ni detener en todo este tiempo hasta el día de hoy, año 2026. Y ahí es donde debe estar puesta nuestra confianza. No debemos ser una iglesia que vive en desconfianza y en preocupación, porque si entendemos quién ganó, podemos descansar. Si entendemos quién ha vencido, podemos estar confiados, porque nosotros estamos en el bando del que ya venció, del que ya ganó. Por eso en esta tarde yo quería hablarle específicamente de tres palabras que vemos en el Nuevo Testamento y que, aparte de entenderlo a nivel general, porque eso es algo que nadie va a poder evitar, que lo podamos aplicar también a nivel personal. Las tres palabras que quiero que veamos es Cristo como Rey, Señor y cabeza. Ahora, obviamente, estas tres palabras tienen un común denominador y es gobierno. Cristo como Rey, Cristo como Señor
Cristo como cabeza lo que nos muestra es el gobierno de Dios. Como le decía, debemos entender que esta es una realidad que nada ni nadie va a poder cambiar. Es decir, no se trata de que algún día va a llegar a ser. No, Cristo ya es Rey. Cristo ya es el Señor y Cristo ya es la cabeza de la iglesia. O sea, eso es independiente de que yo quiera aceptarlo o no. Y eso es independiente de que yo quiera creerlo o no. Eso no lo cambia nadie. El punto al que queremos llegar en esta tarde es que nosotros podamos pasar de ese generalismo, de esa amplitud, a que yo pueda entender Cristo como mi Rey, Cristo como mi Señor y Cristo como mi cabeza al ser yo miembro del cuerpo de Cristo. Que pueda personalizarlo, porque aquí se trata de que realmente podamos experimentar el avance del gobierno de Cristo en todo nuestro ser. Que podamos pasar de ese punto en el que podemos decir de manera muy clara y muy básica y que quizá no nos cuesta nada decir Jesús es el Señor, a que podamos decir Él es mi Señor. Porque repito, si hablamos de cielo como sistema de gobierno, como ámbito en el que Dios gobierna, la iglesia en la tierra es el ámbito en el que Él está gobernando. Porque esto es un asunto de gobiernos. Antes, cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, también estábamos siendo gobernados. Y aquí no hablamos de gobiernos físicos, hablamos de un gobierno espiritual. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, precisamente lo que experimentamos es un cambio de gobierno. Pasamos de ser gobernados de una cosa ahora a vivir bajo el gobierno de Cristo. ¿Ya estoy sudando? Primera palabra, que son 3 en una, por así decirlo. Rey. ¿Por qué 3 en una? Porque al hablar de rey, vamos a hablar de trono y vamos a hablar de reino. Y vamos a empezar por la última. La palabra rey, cuando usted va al original griego, es la palabra basileus. Y tiene que ver con esa autoridad, con ese gobierno. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Hay tantos focos que al final... Y como yo brillo, esta zona brilla. Hechos 1:3 dice, después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿De qué les habló? Del reino de Dios. Colosenses 1:13, usted lo sabe bien, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, que esto es un punto importantísimo, entender el nuevo nacimiento, entender la realidad de lo que en griego es la palingenesía. Yo he utilizado la palabra regeneración, pero me corrigieron porque me decían que cada vez que yo utilizaba la palabra regeneración les sonaba a las cremas del Mercadona que arreglan las arrugas. Entonces dije, bueno, pues vamos a hablar de nuevo nacimiento entonces. Ese nuevo nacimiento, lamentablemente algunos han pensado que es la meta a la que tenemos que llegar. Es como que nacemos de nuevo y ya lo logramos. Y ya está. Y lo único que tenemos que hacer ahora es intentar sobrevivir de la mejor manera posible, como nos decían, vivir en santidad y tratar de llevarla hasta que logremos entrar al cielo. Aunque sea como cuando se está cerrando la puerta del cielo, que pasemos por debajo y entremos, pero que podamos entrar, ¿no? Pero el nuevo nacimiento nunca fue la meta, es el inicio de algo. Es por medio del nuevo nacimiento que usted y yo hemos sido conectados al propósito eterno. Es lo que nos permite legalmente ser colaboradores del propósito eterno. Es por medio del nuevo nacimiento que nosotros podemos experimentar el señorío de Cristo. Pero es por medio del nuevo nacimiento precisamente que ha habido un traslado, que ha habido un movimiento.
Y que a lo mejor usted y yo, claro, no lo sentimos. Yo no sé si usted sintió algo el día que nació de nuevo, pero está establecido bíblicamente que usted y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, que por su gracia maravillosa, usted y yo ya estamos en su reino. Ya formamos parte de este reino. Un reino que ya fue establecido y en el cual nosotros estamos trabajando o colaborando. Pero obviamente recordemos que no existe reino sin rey. Y esa palabra rey es estas tres palabras, de hecho, que vamos a hablar, son tres palabras que necesitamos recuperarlas, pero no a nivel siglo XXI, sino a nivel cuando lo estamos leyendo en la Biblia. Y me explico. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, vivimos en una monarquía. Esa es la realidad. Es decir, tenemos un rey. Pero realmente la figura real que nosotros tenemos en España no tiene absolutamente nada que ver con la figura real que vemos aquí en los tiempos bíblicos. Ya sean los tiempos del Antiguo Testamento como luego el Nuevo Testamento o incluso con figuras reales históricas que vinieron después. La monarquía, podríamos decir que aquí en España, y no lo digo para molestar a nadie, pero es una monarquía aguada, repito, en comparación con los términos bíblicos. ¿En qué sentido? Lo que el rey ordenaba y mandaba y se sellaba, no lo podía cambiar nadie. Nadie. O sea, fíjese hasta qué punto era importante que el rey sellara algo que incluso en tiempos bíblicos, una vez que el rey había sellado algo, ni él mismo lo podía cambiar. Él estaba sujeto a su propia palabra de rey. Y si no, que se lo pregunten a Daniel. Que el rey le dijo, si pudiera lo cambiar, pero es que no puedo. Yo ya he decretado que si pasaba esto, a quien lo pillaran lo tenían que echar al foso de los leones. Esa era la monarquía, ese era el rey. No sé si usted ha visto Juego de Tronos, la pelea por el trono de hierro. ¿Por qué la pelea por el trono de hierro? Porque quien se sienta en el trono es quien manda. Y es quien manda con total autoridad. Por eso vemos en los tiempos de reyes y de crónicas, reyes buenos y reyes malos. ¿En base a qué? Cuando el rey establecía, no señores, tenemos que seguir la ley de Dios. El pueblo prosperaba, le hacían caso, pero cuando el rey establecía, no, vamos a seguir otros ídolos, el pueblo también le seguía, porque lo que el rey mandaba y ordenaba era lo que se tenía que seguir. Entonces eso significa que si nosotros hablamos de reino, significa que estamos bajo un rey. Y que por supuesto que en este reino nada es por obligación, pero conforme se nos va revelando, voluntariamente nosotros somos los que nos ponemos al servicio de ese rey para decir, aquí estamos. Acompáñeme a Apocalipsis, por favor, para que podamos ver esa segunda palabra, trono. Apocalipsis 4, del 8 al 11. Dice, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjese que habla acerca del trono. Es interesante, déjeme darle un dato, es interesante que en todo el Nuevo Testamento, dependiendo de la traducción, pero la palabra trono aparece unas 62, 63 veces. En todo el Nuevo Testamento. Y solamente en Apocalipsis, dentro del Nuevo Testamento, aparece de 47 a 48 veces. La palabra trono. Porque el libro de Apocalipsis nos revela el gobierno de Dios.
ese trono en el cual Él ha sido sentado y establecido, ese trono que tiene que ver con el gobierno y con la autoridad. Y es por eso, déjeme decirle que a veces cuando se nos habla del propósito eterno nos genera un poco de incomodidad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el propósito eterno lo que hace es que nos saca del trono en el cual nunca debimos estar para colocarlo a Él. Porque a nosotros nos colocan en un trono y nos dicen, ¿sabes qué? Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor a ti. Y el propósito eterno viene y te dice, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor a sí mismo y a su propósito. Pero Él nos ha amado tanto también que nos ha incluido en ese propósito y nos permite ser colaboradores de ese propósito, lo cual es glorioso y es para darle gloria por ello. Pero el propósito eterno nos dice, no se trata de ti, Kenneth, se trata de Él. Se trata de reconciliar todas las cosas en Él. Entonces, cuando entendemos eso, obviamente no se trata de un Dios a nuestro servicio, sino que se trata de que nosotros hemos sido llamados al servicio del Rey. Y sí quiero que entendamos, como iglesia, por supuesto que tenemos autoridad delegada, pero una cosa es la autoridad delegada y otra cosa el gobierno. El gobierno le corresponde a Él. Nosotros tenemos autoridad delegada por parte de Él, pero Él es el que está en el trono. Él es el que reina. Él es el que gobierna. Y cuando a nosotros se nos va revelando esto y lo podemos ir viendo, esto debería ser un motivo de descanso y de confianza. Él está en el trono. Él nunca ha dejado de estar en el trono. El Hijo, sí es cierto, hubo un momento en el que se despojó de su gloria, pero luego recuperó su gloria. Y qué maravilloso es que hoy podamos vivir confiados entendiendo esto. Más adelante, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, dice, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Y el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 16, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Esto nos da paso a la segunda palabra, Señor, que en griego, como usted sabe, es la palabra Kyrios. Y esto nos debe llevar a entender que no se trata simplemente de ver a alguien que está en un trono lejano, sino que se trata de entender que Él es mi Señor. Ahora, por eso yo le decía antes que estas tres palabras tenemos que un poquito renovar nuestro entendimiento para no verlas como se utilizan en el siglo XXI. Porque hoy en día usted se puede presentar de esa manera, ¿verdad? Yo soy el señor Kenneth, yo soy el señor Juan, yo soy la señora tal, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros vamos a los tiempos del Nuevo Testamento y comenzamos a ver el término Señor, nos damos cuenta que tiene que ver con dueño, amo o autoridad legítima. De hecho, incluso en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, se traducía el nombre de Dios por la palabra Kyrios. Y también, si usted tiene una Biblia de las Américas, usted podrá ver que la Biblia de las Américas hace la misma traducción. No aparece la palabra Jehová, aparece el Señor Dios. Porque cuando hablamos del Señor, estamos hablando de aquel a quien le pertenecemos. De hecho, Pablo llegó a utilizar una expresión que hoy quizás sería muy fuerte para nosotros en estos tiempos, y él habla de ser esclavo voluntario de Dios. Como decíamos antes, el nuevo nacimiento no nos introduce a una congregación.
El nuevo nacimiento no nos introduce a un sistema religioso, a una denominación o red apostólica, nos introduce a un señorío y a un gobierno. Es importante que nosotros podamos renovar el entendimiento para que podamos ver, esto no se trata simplemente de que voy a una reunión y ya está, se trata de que vivo bajo un señorío. Se trata de que la oración que nosotros hicimos o el reconocimiento que nosotros hicimos fue reconocerle a Él como nuestro Señor. Por eso, lamentablemente, a veces se ha cometido el error de pensar que no, simplemente porque alguien haga una oración ya nació de nuevo, o porque alguien asista a nuestras reuniones ya nació de nuevo, y eso es un error. Yo he sido testigo, esto no me lo ha contado nadie, he sido testigo una tarde evangelizando por las calles de una persona evangelizando y le decía al que estaba escuchando, si solo tienes que hacer una oración y ya está. Y el otro, no, pero es que yo no creo, es que no, pero tú repite conmigo y ya está. Ya no. Y al final la respuesta fue, ok, con tal de que me dejes tranquilo, voy a repetir lo que tú me digas. ¿Usted cree que nació de nuevo esa persona? Porque no se trata de eso. Repito, ni siquiera se trata de ser simpatizante de algo. Se trata de entender que vivimos bajo un señorío. Y que por supuesto todos estamos en el proceso de seguir experimentando, antes de llegar al final hablaremos de eso, el avance de ese señorío, pero se trata de reconocerle a Él como el Señor. Mire Hechos capítulo 9, ese pasaje de la conversión de Saulo. Vamos a leer el versículo 4, 5 y el 10. Hechos 9, 4, 5 y 10. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Ese es el nuevo nacimiento. Entender el señorío y el gobierno de Cristo. Entender que yo no me pertenezco a mí mismo. Entender que ahora soy de Él. No es simplemente entender que fui creado por Él, lo cual es maravilloso y hermoso, sino que fui creado para Él. Por eso que claro, cuando a nosotros nos predicaban o nos enseñaban otras cosas, quizás nos podía gustar más, nos podía emocionar más, pero es que es necesario que recuperemos estas cosas. Es necesario que recuperemos el entendimiento del señorío de Cristo, del gobierno de Cristo. Entender que aunque gracias a Dios que podemos vivir en países democráticos y eso es bien hermoso, la iglesia no está en una democracia. La iglesia vive bajo una teocracia. La iglesia vive bajo el gobierno y el dominio de Dios. Ahora, déjeme que antes de que avancemos a la siguiente palabra, hablemos de esto. Aquí hay un pequeño problema y es la pregunta que yo me hago. ¿De qué manera hemos sido contaminados por la religión quizá, por conceptos religiosos, para que le tengamos miedo o nos incomode el escuchar hablar del gobierno de Cristo sobre nuestras vidas? Qué triste es que se nos haya envenenado de esa manera que cuando se nos enseña de la teocracia nos pongamos un poco nerviosos. Porque fíjese que aquí Saulo, la respuesta de Saulo automática fue, ¿quién eres, Señor? Pero lo siguiente que le dice, sale en otro de los pasajes de la conversión, es, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ya luego en Hechos 13 vemos que ellos están reunidos, cantando, ministrando, y el Espíritu Santo viene y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Y automáticamente ellos, ¿qué hicieron? Vamos para allá. Porque para esto hemos nacido, porque para esto hemos sido creados, porque para esto hemos sido diseñados. Entonces ellos reconocen el señorío. Ahora, déjeme decirle algo. Dios, lo cantamos, lo gritamos, lo repetimos, Dios es bueno. ¿O no lo es? Él es bueno siempre. Si tengo tan claro que Dios es bueno,
debería tener claro que su gobierno es lo que más me conviene. Es lo que más necesito. Fíjese qué interesante, y no se preocupe que gracias a Dios tengo claro que estamos bajo la gracia, pero fíjese qué interesante que aun cuando hablamos de la ley no fue algo que Dios diseñó para fastidiar a Israel. Obviamente sabemos que tenía un propósito mayor, el fin de la ley es Cristo, fin como meta, fin como realización, por supuesto. Pero aún y así cuando vemos la ley era protección para el pueblo de Israel. Y protección para el propósito eterno, pero cuando analizamos los mandamientos, vemos a un Dios queriendo cuidar de la contaminación a su pueblo, queriendo protegerle. El gobierno de Dios es lo mejor que podemos experimentar. Pero claro, en nuestra alma todavía hay trazos que deben ser transformados, por supuesto, y estamos en eso todos. Estamos en eso todos. Pero qué importante que podamos entender Cristo como mi Rey, Cristo como mi Señor. Y en tercer lugar, cabeza, que en griego es kefalé. Efesios 1. Vamos a leer 3 pasajes, 2 en Efesios y 1 en Colosenses. Efesios 1, 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Efesios 4, 15 y 16. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Fíjese qué interesante. Dice que Cristo es la cabeza y dice que por su acción el cuerpo crece. El cuerpo crece por causa de la acción de la cabeza. Y Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Y a veces hemos hablado del término de cabeza, o por lo menos yo lo aprendí así y lo predicaba así, para enseñar que donde está la cabeza está el cuerpo, lo cual es una realidad, obviamente, porque usted ha venido con su cabeza y su cuerpo, ¿verdad? O sea, eso como ya lo tenemos como base, yo agradezco que usted se haya traído la cabeza y no haya traído solo el cuerpo, ¿no? Es una realidad que no podemos negar, pero me da la sensación que el pensamiento apostólico iba un poquito más allá. Repito, sin negar eso, porque Pablo es claro diciendo, Él está en lugares celestiales y nosotros hemos sido sentados en lugares celestiales. Sin negar esa realidad, creo que el pensamiento apostólico iba un poquito más allá. Y ellos querían transmitirnos cabeza como un sistema de gobierno. No simplemente como aquello a lo que estoy pegado, que también, aquello con lo que soy uno, que también, por supuesto, pero qué importante es que nosotros podamos entender que lo que hace el cuerpo siempre es porque obedece a lo que la cabeza ordena. De hecho, hoy en día, una enfermedad que tenemos que rompe con esto se llama Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? Una desconexión del sistema de gobierno, el sistema neuronal nuestro con el cuerpo. Y por mucho que la persona quiera, puede tener un miembro moviéndose sin su consentimiento, pero como ha habido una desconexión neuronal, la orden que la cabeza manda, el órgano o el miembro del cuerpo no lo recibe. Y es triste que lamentablemente algunos experimenten ese Parkinson dentro de la iglesia. La cabeza ordena, pero el miembro va por otro lado. Va haciendo lo suyo. Y la cabeza sigue mandando una orden y el miembro de la iglesia, del cuerpo, va para otro lado. Siempre está que... Y los apóstoles nos decían, no, la cabeza es la que manda. El cuerpo no tiene vida propia, por así decirlo.
El cuerpo se somete a lo que la cabeza ordena. Y esto es necesario que nosotros lo entendamos. Lo pongo como en un orden, pero al final es general. Primero, como miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, yo como miembro del cuerpo necesito entender quien me gobierna es la cabeza. Tengo que ser sensible a las instrucciones de la cabeza para poder seguirlas y obedecerlas. En segundo lugar, necesitamos entenderlo congregacionalmente y como funciones pastorales. Las congregaciones no nos pertenecen a las funciones pastorales, solo ha habido un dueño de la iglesia y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único dueño. Y las funciones pastorales tenemos la responsabilidad de ser sensibles, de llevar la congregación hacia donde la cabeza quiere. Y repito, la cabeza no es el pastor, es Cristo. Los pastores desarrollamos una función que es importante, por supuesto, pero la cabeza de la congregación es Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces es necesario que nosotros podamos seguir avanzando en este entendimiento y en este conocimiento. Y para concluir en los minutos que me quedan, entonces, ¿qué significa que el cielo gobierna? Bueno, tiene que ver con una iglesia haciendo su voluntad. No tiene que ver con algo que vemos a la distancia. El cielo gobierna, sí, eso me queda lejos. No, que el cielo gobierne en la tierra tiene que ver con una iglesia haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Tiene que ver con una iglesia que entiende la importancia de avanzar en el gobierno de Cristo. Porque la iglesia es la que tiene la legalidad y la capacidad de poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque recuerde que Pablo nos dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es algo que nosotros no podamos hacer. No. Si Dios nos ha encomendado esta tarea es porque como iglesia la podemos llevar a cabo. Qué maravilloso es que podamos decir individualmente, familiarmente, congregacionalmente, denominacionalmente o como red apostólica, que todos podamos decir: he aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Dios. He aquí estoy para hacer lo que tú me digas que haga. He aquí estoy para obedecer aquello que tú me digas que pueda obedecer. Que podamos rendir nuestra voluntad y alinearla, porque no se trata de que nuestra voluntad quede anulada, sino alineada a su voluntad. Que podamos decidir nosotros: yo decido por lo tuyo. Que al final lo tuyo lo convierto en lo mío y lo convertimos en lo nuestro. Que podamos ver cómo Cristo puede seguir avanzando, pero primero tiene que empezar en nosotros. Es decir, yo tengo que anhelar, experimentar el avance del gobierno de Cristo en cada área de mi ser. Déjeme decirle algo, me quedan ya pocos minutos. Muchas cosas se ordenan y se arreglan cuando permitimos que Él gobierne. O sea, a veces sufrimos no por el diablo. Aquí perdóneme, pero le voy a quitar. Porque claro, es muy fácil culpar al diablo. Y tampoco sufrimos por causa de Dios. No, es que Dios me ha metido en este proceso. Sufrimos porque estamos desordenados. ¿Y sabes lo que el gobierno de Cristo hace en nosotros? Poner orden. Y cuando hay cosas que se empiezan a ordenar, hay cosas que se empiezan a solucionar. Nosotros tuvimos un matrimonio de Colombia, que a lo mejor están viendo, y ellos tenían algún problema con la economía, incluso con el matrimonio, con un negocio, hasta que en oración Dios les habló y les dijo cómo debían ordenarse. ¿Y sabe qué? Cuando se ordenaron, todo se acomodó. Hay personas que están sufriendo económicamente no porque no estén ganando bien, sino porque están desordenados en sus finanzas. Hay personas que están sufriendo en el matrimonio o en la educación de los hijos porque hay un desorden, pero cuando el gobierno de Cristo avanza, trae orden y estabilidad.
y hay cosas que se acabarán solucionando. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo puedo yo permitir que el gobierno de Cristo avance cada vez más en mí? Y se trata de mantenerme exponiéndome a Cristo continuamente. Es decir, lo que vamos a hacer estos 3 días. Comer el pan de vida. Comer el pan de vida que nutre a la iglesia. Permitir que nuestro entendimiento sea renovado. Permitir que aquellas cosas, según Corintios, aquellas fortalezas que tienen que ser destruidas, que sean destruidas. Permitir que aquello que tiene que ser echado abajo, que sea echado abajo, porque no se puede edificar algo de manera correcta si primero no se destruye lo antiguo, lo incorrecto. Permitir que seamos enseñados por la verdad que es Cristo. Porque cuando somos enseñados por la verdad, la mentira pierde todo su poder. Yo le aseguro que cuando escuchamos la verdad, de hecho antiguamente así es como se funcionaban en los bancos. Ahora hay máquinas, ahora hay formas de detectar billetes falsos, pero antiguamente a los contadores de billetes le daban un fajo de billetes y le metían uno falso en medio para que con el tacto los pudieran reconocer. Estaban tan habituados al tacto que los que eran falsos los reconocían nada más tocarlo. Yo le aseguro algo, cuando la verdad es revelada, la mentira no tendrá poder en nosotros. La gente a veces suele decir, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. La mentira siempre será mentira. Nunca será una verdad. Que yo la crea como una verdad es diferente, pero la mentira nunca podrá ser verdad. Por eso qué importante es que aprovechemos estos tiempos en los que nos sentamos con calma, sin distracciones, precisamente para que la verdad sea predicada. Porque hubo tiempos en los que pensábamos que había cosas que para nosotros eran verdad y las defendíamos con uñas y dientes. ¿Hasta qué? Hasta que la verdad realmente fue revelada. Y entonces ahí nos pudimos dar cuenta. Amados, qué importante es que podamos abrazar la verdad que es Cristo. Que podamos alimentarnos del pan de vida que es Cristo. Que podamos permitir la formación de Cristo en nosotros. Porque déjeme decirle, todos los que estamos aquí tenemos una tarea dentro del propósito eterno. Todos los que estamos aquí hemos sido escogidos para colaborar con la extensión de ese reino que ya fue establecido. Pero yo creo que entendiendo que fuimos escogidos, entendiendo que tenemos una labor, creo que nuestro anhelo debe ser, quiero hacer lo que Dios me dijo que haga de la manera más efectiva posible. Quiero hacerlo de la manera más exacta posible. Y para ello, ¿qué es lo que necesitamos? El gobierno de Cristo avanzando en nosotros. Ver cómo somos equipados como miembros del cuerpo de Cristo y cómo somos perfeccionados como iglesia, siendo edificados para que lo que tengamos que hacer en esta tierra lo hagamos cada vez de manera más efectiva. Amén. Póngase de pie, por favor. Le invito a que cierre sus ojos. Padre, queremos darte gracias en esta hora. Gracias por lo que nos has hablado, lo que nos has enseñado. Creo firmemente que el Espíritu Santo va a seguir enseñándonos. Él es el mejor maestro. Y conforme meditamos en lo oído, vamos a seguir siendo enseñados de manera correcta. Gracias, Padre, por los días que están por venir este fin de semana, por cada una de las sesiones. Estamos con expectativa. Queremos comer el pan de vida. Queremos la verdad siendo revelada a nosotros. Queremos decirte, Cristo, que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey y la cabeza de la iglesia. Y queremos decirte que aquí estamos para hacer tu voluntad. Cuenta con nosotros, Señor. Cuenta con nosotros. Queremos hacer aquello
que tú nos has llamado a hacer en esta temporada. Te exaltamos por ello. Amén y amén.